vamos a comenzar con el mensaje. Hermanos, el día de hoy comenzamos una nueva serie y me da mucho gusto. Hace 8 días terminamos las cartas de la prisión, ¿recuerda? Por 1 año y medio estuvimos compartiendo las cartas de la prisión. El Señor nos habló de una forma muy bonita, muy especial. Y bueno, llegó a su fin las cartas de la prisión. Y hoy comenzamos una nueva serie, hermanos, la cual le he titulado Muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu fe por tus obras. Y vamos a comenzar esta serie, hermanos, que está basada en el maravilloso libro de Santiago. Diga conmigo, maravilloso libro de Santiago. ¿Alguien ha leído el libro de Santiago, hermanos? ¡Wow! Es una carta especial, hermanos. Vamos a ver un poco de contexto histórico de este gran personaje llamado Santiago. Cuando comenzamos las cartas de la prisión, al principio también vimos un poco de contexto para que entendiéramos mejor estas cartas, hermanos. Bueno, lo mismo vamos a hacer con Santiago. Bueno, ¿estamos aquí? Bueno, ¿listos, hermanos? Bueno, Santiago. En griego se traduce Jacobos. Fíjese bien, Jacobos. En hebreo se traduce Jacob o Jacob. Y en latín se une la palabra santo con Jacob, que suena de la siguiente manera, porque santo también en latín es santus. Y suena de la siguiente manera, Sant Jacob, y de ahí el nombre de Santiago, Santiago. Pero la pregunta es, ¿quién era Jacobo o bien Santiago? Como sabemos, o quizá no lo sepan algunos hermanos, había 2 discípulos, 2 apóstoles con este nombre. ¿Alguien lo sabía? Jacobo, 2 discípulos con este nombre. Jacobo, bueno, este hombre Jacobo o Santiago, ¿será el que habrá escrito esta carta? ¿Alguno de ellos? ¿Usted qué piensa? No, pues mucha ayuda que me da usted. Pues sí, ¿verdad? Pues porque si era un discípulo de Jesús, pues que escriba un discípulo de Jesús. Porque ¿quién otro pudo haberla escrito? Bueno, vamos a verlo. Le voy a decir que no fue ninguno de estos 2 hermanos. No fue ninguno de estos 2 discípulos. Este personaje llamado Jacobo, bueno, déjeme decirle que tampoco fue el patriarca. Usted ha escuchado el Dios de Abraham, de Isaac y de ¿qué? Y de Jacob. ¿Usted cree que haya sido este Jacob el que le escribió? No, por supuesto que no. Bueno, le voy a mostrar quién escribió esta maravillosa carta. Déjeme preguntarle algo. ¿Sí le interesa esto, hermano? ¿Verdad que es necesario que lo aprendamos? ¿Verdad? Porque cuando luego nos agarran en offside, a ver tú muy cristianito, ¿verdad? ¿Y quién escribió Santiago? Es un ejemplo, porque hoy lo estamos viendo. ¿Qué le va a decir? Pues Santiago, pues sí, obvio, pero ¿quién era ese Santiago? Y usted pueda decir, ¿un discípulo de Jesús? Pues ¿qué cree? ¿No era un discípulo de Jesús? Bueno, vamos a ver quién era. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículos 53 al 55. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, qué dicen? Jacobo, José, Simón y Judas. Hasta ahí. Pues déjeme decirle, hermanos, que este Jacobo, llamado Santiago, que escribió esta hermosa carta, era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿Jesús tenía hermanos? ¿Usted qué cree?
Pregúntele a un testigo de Jehová y le va a decir, tenía primos. Así dicen. No, aquí está diciendo que tenía hermanos, ¿cierto o no? ¿Verdad? Por supuesto que tenía hermanos, claro. Sin embargo, le voy a decir que estos hermanitos de Jesús eran algo especiales, ¿sí? Eran, ¿cómo nombrarle? No sé, raros. Eran medio mala onda con Jesús. ¿Usted conoce, hermanos, medio mala onda en la iglesia? ¿O en la carne? El hermano Saúl, dicen. Y es Saúl Santiago, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos, así? Bueno, ¿qué cree? Pues así eran los hermanos de Jesús con Jesús. Quiero mostrárselo. Vaya conmigo a Juan 7, versículos del 1 al 5. Juan 7, del 1 al 5. Dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, mire, aquí vienen sus hermanitos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, oh Jesús, pues manifiéstaselas al mundo. Y mire lo que dice, porque ni aun sus hermanos, ¿qué? ¿Qué le parece? Qué mala onda, ¿no? ¿Sí o no? Ni aun sus hermanos creían en él. Santiago, el que acabamos de ver, que era Jacobo, ya dijimos cómo era su nombre, Santiago. Santiago no creía en su hermano, el Señor Jesucristo. Y ahora yo pregunto algo. Si no creía en su hermano, entonces ¿cómo podemos creer que escribió una carta? Y mayormente porque al comienzo de esta carta dice de la siguiente manera, ahorita lo vamos a leer, dice, Santiago, siervo del Señor Jesucristo. Suena absurdo, hermanos, ¿sí o no? Si no creían en él, si dice otro pasaje que lo tiraban de a loco a Jesús, sus hermanos. Entonces Santiago, que escribe la carta, comienza diciendo, siervo del Señor Jesucristo. O sea, ¿qué le pasó a Santiago? Bueno, pues efectivamente Santiago no creía en su hermano como el Mesías, pero Pablo nos dice qué le aconteció a este hombre llamado Santiago, que le cambió el panorama o le cambió su forma de pensar. Se lo voy a enseñar qué le sucedió. Vaya a 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 7. Mire, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo. Y esto, hermanos, los vimos hace 15 días. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ¿qué? Resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció, ¿recuerda esto? Y que apareció a Cefas. ¿Quién le apareció a Cefas? ¿El Cristo qué? Resucitado. Eso, ¿sí se acuerda? El Cristo resucitado le apareció a Cefas, después a los 12, ¿ok? Y aquí están ya completos los discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció ¿a quién? Ahí está. Después apareció a Jacobo, o sea, a Santiago. Después a todos los apóstoles. Amado hermano, Santiago no creía en el Señor Jesucristo. Santiago no creía en el Mesías. Santiago lo tiraba de a loco. Santiago le decía a Jesús, muéstrale al mundo tus milagros, vete de aquí. Oiga, pero dice la palabra de Dios que Cristo, su medio hermano, Jesucristo, se le apareció, y se le apareció como, diga, resucitado. Ok,
Santiago no creía en Jesucristo, pero le pasó lo más glorioso del mundo. ¿Qué es lo más glorioso del mundo? El Cristo resucitado se le apareció. Estoy seguro que Santiago dijo lo mismo que Tomás el incrédulo. Cuando vio a Jesucristo resucitado, dijo: Señor mío y Dios mío. Por eso es que escribe: Santiago, siervo del Señor Jesucristo. Esto también fue exactamente lo que dijimos usted y yo cuando creímos en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. ¿Qué dijimos? Señor mío y Dios mío. ¿Cierto o no? Señor mío y Dios mío. La única diferencia con Tomás y nosotros es que Tomás se le llama Tomás el incrédulo, y a usted, a mí, se nos llama bienaventurados, porque más bienaventurados son los que no viendo creyeron en el Señor Jesucristo. Qué alegría, qué gozo, qué privilegio que aún no viéndolo hemos creído en Jesucristo. ¿Te das cuenta qué fue lo que le pasó a Santiago? ¿Qué fue lo que le pasó a Jacobo? Se le apareció el Cristo resucitado. Dios mío y Señor mío. ¿Qué pasó después de todo esto? De la crucifixión, de que Jesucristo apareció. Bueno, Jesucristo deja una instrucción a sus discípulos y asciende al cielo. ¿Alguien recuerda cuál fue esa instrucción? ¿Cuál es? Correcto. ¿De este lado alguien la recuerda? Se la voy a decir cuál fue. Id por todo el mundo y predicar el evangelio solamente a los de la iglesia Nesa. ¿A quién? ¿A los chinos? ¿A los australianos? ¿A los rusos? ¿A los africanos? ¿A los chimalhuacenses? ¿O cómo se dirá los de Chimalhuacán? Porque los de aquí somos nezahualcoyotlenses, me enseñó Lalo. ¿Y los de Chimalhuacán cómo es? ¿Chimalhuacenses? ¿Ah? A los chimalhuacenses y a los de San Vicente Chicoloapan, a los chicualapenses, a todos, ¿cierto o no? ¿Verdad? Este mandamiento fue para todos. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, como dejó esa instrucción, se comenzó a predicar en toda Jerusalén. ¿En dónde? ¿Dije en Chimalhuacán? No, en toda Jerusalén. Jerusalén se volvió un centro de avivamiento, hermanos. Lo sobrenatural en Jerusalén era natural. Milagros por todos lados, paralíticos caminando, ciegos viendo, muertos resucitados, campañas evangelísticas con 3,000 y 5,000 personas convertidas. Y es precisamente en este tiempo cuando vemos algo sorprendente con Santiago. Es en este tiempo. Santiago se convierte en el líder más reconocido de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué le parece? Santiago, el medio hermano de Jesucristo, para este tiempo se convierte en el líder más relevante de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué fue? ¿Por qué le pasó todo esto, hermanos? Porque vio a quién, a Cristo resucitado. Oiga, pero para este tiempo sucedió algo no tan bueno. Jerusalén, siendo el centro de avivamiento, se convierte en el lugar más peligroso para hablar de Jesucristo. ¿Verdad? ¿Por qué sucedió esto, pastor? Y yo le pregunto a usted, ¿por qué después de ser un centro de avivamiento se convierte en el lugar más peligroso para hablar de Jesucristo? Simplemente, hermanos, porque la iglesia en Jerusalén se había conformado. La iglesia en Jerusalén se había vuelto cómoda y olvidaron el mandamiento de Jesucristo. ¿Cuál era el mandamiento? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pues, ¿qué cree? Nada más lo predicaban en Jerusalén. Y como lo sobrenatural era natural,
Pues dijeron, ya lo hicimos. Campañas evangelísticas, 3,000, 5,000 personas vueltos en cristianos, que dijeron, ya, se les olvidó que Jesucristo dijo, tienen que ir y predicar a toda criatura. Bueno, pues como no lo hicieron, ¿qué cree que pasó? Comenzó a haber una persecución de cristianos. ¿Por dónde? Por toda Jerusalén. Todo aquel que hablara de Jesucristo era asesinado de una manera cruel y despiadada. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Todo el que predicara de Jesucristo, oye, yo conozco a un Jesucristo, oye, te quiero predicar de algo, muerte cruel y despiadada. De hecho, el jardín del emperador Nerón estaba alumbrado por cuerpos encendidos de cristianos. Al ver esto, los cristianos, ¿qué cree que hicieron? Comenzaron a correr, comenzaron a escapar de Jerusalén, y donde quiera que llegaban, predicaban el evangelio de Jesucristo. Y así se cumplió el mandamiento: id por todo el mundo. Si no lo hicieron por las buenas, lo iban a hacer ¿por qué? Por las malas. ¿Lo estoy aburriendo? Se va a escuchar extremo lo que voy a decir, hermanos, pero gracias a Dios por la persecución. Gracias a Dios, ¿por qué? Ay, qué mala onda es usted, parece Nerón. No. Gracias a Dios por la persecución, porque a través de ella, usted y yo escuchamos el evangelio y creímos lo que dijo Pedro, que Dios hizo a Jesucristo Señor y Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a la persecución, el evangelio llegó a México, llegó a Nesa, llegó a Chimalhuacán, llegó a San Vicente, llegó al DF, llegó a todos lados. Por eso es que decimos gracias por la persecución. Si no hubiera habido persecución, usted y yo seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lamentablemente, muchos de estos perseguidos lo habían perdido todo. ¿Cuánto? Lo habían perdido todo. Muchos de ellos se convirtieron en esclavos explotados y maltratados por los ricos de las ciudades vecinas donde habían huido. Mire, después de tener todo, al ver la persecución salen huyendo, pierden todo lo que tenían en sus casas, en sus ciudades, y ahora se convierten muchos de estos judíos en esclavos explotados. Teniendo en mente este contexto histórico, amados hermanos, vamos a estudiar esta hermosa epístola. Vaya a Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y de su medio hermano, ahora sí, ¿verdad? Y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están ¿en dónde? En la dispersión, salud, así dice. A las 12, hermanos, ¿quiénes eran las 12 tribus? Todos los judíos que habían salido huyendo. Santiago está escribiendo una carta a los judíos perseguidos. Sin embargo, también es considerada esta carta una carta universal. ¿Una carta qué? Universal. ¿Qué quiere decir esto? Que contiene instrucciones para todo aquel que la lea. Es una carta universal. Tiene instrucciones para aquel cristiano que la lea y le enseña a vivir su fe en Cristo a través de sus obras. Hermanos, Santiago escribe a personas donde es difícil vivir el cristianismo, ¿cierto o no? Lo acabo de explicar. Salieron huyendo y Santiago les escribe a todos aquellos que salieron huyendo. Y les escribe esta carta donde les dice: hermanos, soy siervo de Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión.
Santiago escribe a personas donde es difícil vivir el cristianismo. Déjeme decirle esto. Quizá no sea nuestro caso porque, gracias a Dios, en nuestra sociedad no tenemos persecución, ¿verdad, hermanos? ¿O a poco los están persiguiendo la Guardia Nacional para que su cuerpo esté alumbrado en Palacio Nacional como antorcha? No. Gracias a Dios que no tenemos ese tipo de persecución. Oiga bien lo que le voy a decir, pero siempre habrá una oposición para aquellos que quieran vivir el evangelio, de cualquier manera. Y no me dejará mentir que esta oposición siempre comienza con la familia, como comenzó con Jesucristo, ¿verdad? Traicionero, salta para atrás, yo no le voy a fallar al catolicismo, ni va a la iglesia, ¿no? Pero dice, yo no le voy a fallar. Y que el padrecito nunca va, pero tienen eso en mente. Y que aquí solamente se aceptan católicos. Siempre, hermanos, va a haber una persecución. Pero para esta oposición, bueno, a ver, ¿alguien ha tenido ese tipo de persecución, hermanos? ¿Verdad? Benja, la hermana Marina, ¿verdad? Gaby, el hermano Fel, la hermana Arlencita, el hermano Santiago, así te voy a decir solito en esta serie, el hermano Santiago, la hermana Eri, ¿verdad? La hermana Lulú, la hermana Emi. ¿Quién más ha tenido, hermanos, persecución? Tú, ya no somos cuates. ¿Qué le han dicho? A la hermana Ofe, la hermana Carmencita, ¿qué? Protestante. ¿Qué más le han dicho? Aleluya. Padre Amaro. El hermanito. El cristianito. El dormidito. Oiga, pero para esta oposición, siempre, diga conmigo, siempre. ¿Cuándo? Siempre habrá palabras de aliento. ¿Lo creo o no? Siempre habrá palabras que conforten. ¿Y cuáles son esas palabras? Tengan en mente que Santiago está escribiendo a cristianos perseguidos, que les querían volar la cabeza, que los esclavizaban. Y les escribe lo siguiente, vaya al versículo 2. Hermanos míos, tened por suma tristeza y agonía cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No? ¿Así dice Jonah? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Wow! Yo creo que al leerla estaban diciendo, o sea, ¿cómo? Oiga bien, Santiago está diciendo que, o está diciendo al mundo qué es lo que se espera de un hijo de Dios cuando está pasando por pruebas. ¿Qué es lo que esperas Dios cuando estás pasando por pruebas? Que el Hijo de Dios tenga gozo. No, hermano, ustedes están bien dormidos. ¿Qué, hermana? Gozo. Dile al que está a un lado, ten gozo. Porque déjeme decirle, la mayoría, si no es que todos, tenemos pruebas. ¿Cierto o no? Y dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Se espera que el Hijo de Dios tenga gozo cuando está padeciendo. Gozo en esta sociedad que día a día nos pone a prueba. Oiga, lidiar con el jefe de trabajo es una prueba, ¿cierto o no? Subirse al transporte público y más en este tiempo es otra prueba, ¿cierto o no? Manejar sin que nadie te eche bronca es otra prueba. Y no se diga al salir de noche, al esperar a los hijos que vienen de la escuela o de las actividades, esperarlo, es otra prueba. Todos los días, esas pequeñas pruebas dejan al descubierto, escuche bien,
quiénes somos como cristianos. Prueba nuestro carácter, nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo. Sin embargo, también hay pruebas que no son cotidianas. Hay pruebas, hermanos, que son unos calvarios. ¿Me escuchó? ¿Verdad que sí, hermana Sol? Me asintió así como que sí. Hay pruebas que son calvarios. Hay pruebas que se convierten en tormentas. Hay pruebas que nos dejan sin aliento, sin lágrimas, oiga bien, y sin ganas de vivir. ¿Se puede identificar con esto, hermanos? Quizá un diagnóstico médico terminal. Quizá la muerte de un ser querido. Quizá la traición de un amigo o la infidelidad de un cónyuge, por nombrar algunas. Estas pruebas nos hacen tan impotentes, tan indefensos, que lo único que quisiéramos en ocasiones es dormir y no despertar. ¿Alguien está aquí, hermanos? ¿Esto lo que estoy diciendo es cierto o no? Pruebas cotidianas como subirse al micro, sí, pero hay otras pruebas, hermanos, que uno dice, ¿por qué a mí y no al hermano? ¿Verdad? Bueno, pues estas pruebas tienen un propósito. Pudiéramos preguntarnos algo: ¿por qué Dios permite este tipo de pruebas? Dile al que está a un lado, ¿por qué Dios permitirá este tipo de pruebas? Le digo por qué. Por dos motivos. Número uno, por corrección de que hicimos algo mal y la consecuencia es la prueba. Y número dos, para que Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas. Como dijo el apóstol Pablo, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Así que cuando las pruebas o las correcciones son de esta índole, hermanos, ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Que tengamos sumo gozo. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué entendemos por gozo? Es un sinónimo. Bueno, pues el gozo quizá lo entendemos cuando tenemos una buena cuenta de banco. Quizá lo entendemos cuando tenemos un trabajo estable, o salud en nuestro cuerpo, o toda nuestra familia está reunida. Sin embargo, hermanos, ese no es el gozo del que habla Santiago. El gozo que habla Santiago es que nos pueden quitar todo lo que tenemos. ¿Nos pueden quitar cuánto? Todo lo que tenemos. Pero el hecho de saber y entender que el Señor controla todas las cosas, eso trae paz a nuestras vidas. ¿Está aquí? Cuando nos quitan todo, cuando hay algún diagnóstico, cuando se va un ser querido, cuando hay una traición, estamos por sabidos que Jesucristo tiene el control de todo. Y eso trae paz y gozo a nuestras vidas. Recordemos lo que vimos una carta anterior, en la carta de la prisión llamada Filipenses. El apóstol preso, el apóstol con frío, enfermo y abandonado, dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Tienes pruebas el día de hoy? Dice Santiago que debes de tener gozo en tu vida. ¿Y por qué gozo, pastor, si la estoy pasando mal? ¿Por qué gozo, pastor, si usted hubiera estado en ese momento? Gozo, ¿por qué? Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Nada se sale de su voluntad. Y si te está ocurriendo eso, fue porque el Señor lo permitió. Lo importante es que dice su palabra que usted y yo vivimos en el hueco de la mano de Jehová. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor?
Oiga, las personas del mundo, los familiares, los compañeros del trabajo, no entienden este gozo. No, claro que no. Ellos dicen, ¿cómo puedes sonreír después de lo que te pasó? ¿Verdad que sí? ¿Cómo puedes estar con alegría? ¿O cómo puedes decir, gracias Señor por este nuevo día, si mira lo que te está ocurriendo? Oiga, pero los que sabemos que Cristo tiene todo bajo control y nada se sale de su voluntad, eso nos hace sentir gozosos. Porque si no tengo trabajo, Él sigue siendo mi proveedor. Si mi cuerpo ha enfermado, Él sigue siendo mi sanador. Si mi matrimonio se está tambaleando, sigo creyendo que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Si falleció un ser querido, sigo teniendo esperanza que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si me encuentro sola con mis hijos, sigo creyendo que Él es el defensor de las viudas y el padre de los huérfanos. No por algo el rey David dijo, joven fui y envejecido, y de lo que estoy seguro es que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Alabado sea el nombre del Señor, glorificado sea el nombre del Señor. Así es que en las pruebas tened sumo gozo. ¿Por qué? Porque el Señor está de tu lado. ¿Alguien está pasando por alguna prueba? Dice Santiago, tened sumo gozo. ¿Alguien está pasando quizá por algún diagnóstico médico no tan bueno? Charlie, tened sumo gozo, dice el Señor. ¿Alguien en el matrimonio no está tan bien? Dice el Señor, tened sumo gozo, Lulú. La familia se está desintegrando, tened sumo gozo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Porque el Señor está de nuestro lado. ¿Usted recuerda a Job? ¿A quién? A Job. Le pregunto algo, ¿Job era pecador? No. Sin embargo, le vino una prueba durísima. Un mensajero vino con él y le dijo, Job, mataron a tus criados a filo de espada. Y no había terminado de hablar cuando llegó el otro y le dijo, Job, fuego del cielo cayó y quemó a tus ovejas y a tus pastores. No había terminado de hablar cuando vino otro y le dijo, Job, los que estaban cuidando tus camellos los mataron a filo de espada y se llevaron tus camellos. No había terminado de hablar cuando vino otro y le dijo, Job, y ahí te va la más fuerte, tus hijos estaban juntos en la casa del mayor. Vino un viento fuerte, tiró la casa y mató a todos. Imagine a Job, hermano. A Job se le vino el mundo encima, ¿cierto o no? Después de ser un hombre millonario, rico, que tenía gozo, tenía todos sus hijos bien, tenía camellos, ovejas, todo se le quitó. Los hijos se le murieron. Al día siguiente dice la palabra de Dios que su cuerpo se llenó de sarna maligna. Y dice que se rascaba con un palo humeante que estaba en el fuego y estaba humeante, y con ese se rascaba. La piel se le pegó a los huesos y dice que su aliento era fétido como de muerte. Imagina el aspecto que tenía Job, que su misma esposa le dijo, Job, maldice a tu Dios y muérete. ¿Seguimos aquí, hermanos? Mire cuáles fueron las palabras de Job al pasar por todo esto. Vaya conmigo a Job 1:21. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, esas contestaciones son de alguien que tiene gozo y seguridad de que Dios envía las pruebas con un propósito. Estamos aquí, ¿verdad, hermanos? Santiago dice,
cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué dice? Cuando os halléis en qué. Mire bien lo que le voy a decir, hermano. Santiago está siendo franco y honesto, ¿sí? Él está diciendo, las pruebas te van a llegar, quieras o no. Porque está diciendo, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Alguien quiere pruebas? Hermano, ninguno quiere pruebas. ¿Alguien quiere pasar desiertos? Nadie. ¿Alguien quiere pasar tempestades? Nadie. Pero dice Santiago, pero te van a llegar. Eso dice. Aquí en la iglesia hay hermanos que están saliendo de las pruebas. Hay otros que están en las pruebas. Y otros más están a punto de entrar en las pruebas. Santiago dice, ten gozo, confianza y tranquilidad, porque Dios lo controla todo. ¿Estamos aquí, hermanos? Oye, hermano, ¿no te da gozo y alegría que cuando estés en la prueba, cuando entres en la prueba, dice Dios, ten gozo, paz, tranquilidad y seguridad, porque yo lo controlo todo? ¡Wow! Hermano, eso es para tirarse en la cama. Tú sabes, Señor. Y me quedo tranquilo porque tú tienes el control. Ten gozo, confianza y tranquilidad, porque Dios controla todo. Algo de lo hermoso de las pruebas, queridos hermanos, no me dejarán mentir, es que cuando salimos de ellas, salimos hechos de hierro. Salimos maduros. Nos convertimos en mejores padres, en mejores hijos, en mejores ciudadanos y en mejores cristianos que valoramos día con día el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salgo de la prueba, ay, esta prueba me dejó un mal sabor de boca, pero me hizo más fuerte, pero me hizo maduro, pero me hizo valorar la vida, pero me hizo valorar la salud, pero me hizo valorar mi matrimonio, me hizo valorar a mis hijos. ¿Cierto o no, hermanos? Entonces dice Job, en la prueba no hay despropósito, en la prueba hay un propósito. Vaya Santiago 1:3, me ayuda un piano. Estoy terminando para que compartamos la cena del Señor. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué? Paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Oiga, la palabra paciencia en el original significa resistencia y también aguante con alegría. Mira, hasta suena que se le estamos diciendo a alguien, ¿verdad? Aguante con alegría, no se raje. Dígaselo al que está a un lado, aguante con alegría. La paciencia se entiende mejor. ¿Me ayuda en piano? Mire. La paciencia se entiende mejor cuando comparamos paciencia con impaciencia. ¿Quién es un impaciente, hermanos? El que explota de inmediato, ¿verdad? El que le dicen el mecha corta, ¿verdad? ¿Qué es paciencia? Bueno, mejor vete con un impaciente. ¿Quién es el impaciente? El que explota así. El paciente es el que aguanta, 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 y encima de eso, con la sonrisa en la boca. Te hicieron esto, el Señor tiene el control. Te dejaron sin trabajo, el Señor sabe por qué. No tienes comida, Él sigue siendo mi proveedor. Te enfermaste ahora de la cabeza, Él sigue siendo Jehová Rafa, mi sanador. El matrimonio se está destruyendo, Él tiene un propósito en esto.
no hay despropósito. Él tiene eso es paciencia, hermanos. Resistencia, aguantar con alegría. Le pregunto algo, ¿a cuántos les gustaría desarrollar esa paciencia? A ver, a 7 nada más. ¿A cuántos les gustaría desarrollar esa paciencia? Bueno, la paciencia se desarrolla con circunstancias que requieran el ejercicio de ella. No, entonces ya no. Bueno, te pregunto algo, ¿estás dispuesto a desarrollar paciencia? Si tu respuesta fue afirmativa, déjame decirte que estás listo para afrontar las pruebas. Quiero desarrollar paciencia, Señor. ¿Estás listo para afrontar las pruebas? Pero si tu respuesta fue no quiero desarrollar paciencia, te voy a decir, pídele al Señor que te ayude a desarrollarla, porque las pruebas de todos modos llegarán. Y cuando lleguen, en medio de ellas, dice el Señor, nunca olvides Romanos 8:28. ¿Cuáles son? ¿Qué dice Romanos 8:28 cuando llegue la prueba? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas, ¿cuántas? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos llamados de Dios hay aquí? Hermano, soporta la prueba con gozo, con una sonrisa. El diagnóstico médico, el Señor sabe por qué. Los hijos se fueron de la casa, el Señor los hará regresar. La esposa me dejó, el Señor es el que está conmigo. Él es mi esposo, Él es mi marido, defensor de las viudas y padre de los huérfanos. ¿Cómo puedes estar sonriendo a pesar de lo que te está pasando? Él es mi escudo y mi fortaleza. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y puedo decir con una sonrisa, todo, ¿cuánto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el gozo que el Señor ha dado a mi vida. Aleluya. Cierra tus ojos. Señor, gracias. Padre, te damos gracias por las pruebas, Señor. Porque sabemos que en ellas no hay despropósito, sino que tú, Señor, te perfeccionas en nuestra debilidad. Gracias por la paciencia que desarrollas en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame a identificar ese gozo. El mismo gozo, Señor, que Nehemías expresó al pueblo cuando el pueblo se sentía triste. Dijo Nehemías, no estén tristes, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Señor, gracias porque tú, Padre, estás al tanto de cada cuerpo enfermo, de cada situación legal. Estás al pendiente de las familias, de los matrimonios, Señor, de los trabajos, de los empleos, de las familias, de todo, Señor. Y eso nos tiene tranquilos, aunque el mundo se esté derribando aparentemente, como le pasó a Job. Nos tiene tranquilos porque tú tienes el control de todo, de todo. Con una sonrisa en los labios podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mayor es el que está conmigo que aquel que en el mundo está. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor.